Bienvenidos nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4, prosiguiendo con nuestro estudio, esta serie titulada La guerra contra la ansiedad. Arribamos hoy a un mensaje que espero que sea de mucha bendición para ustedes. Es titulado La gratitud a Dios que mata la ansiedad. Imaginen ahí por un momento a un hombre que está conduciendo por una carretera de montaña, un lugar que ha recorrido muchas veces, pero de repente una espesa neblina comienza a cubrir el camino. Apenas él puede ver unos metros delante de él, momentos donde solamente ve el frente de su auto. Y el miedo comienza a apoderarse del corazón de este hombre. Cada curva parece peligrosa, cada sombra que él avisora parece una amenaza, aun cuando no lo es. Pero hay algo que este hombre está olvidando en estos momentos. Lo que olvida es que no está en una carretera desconocida. Ya ha recorrido ese camino antes. Ha pasado por esas mismas curvas, ha cruzado por esos mismos puentes y cada vez ha encontrado el camino porque ya había transitado por él antes. Seguramente le ha pasado a usted días de mucha neblina que usted no puede creer lo inseguro que se siente en un camino que lo ha hecho 20, 30 veces por ahí en un mismo día. El problema de este hombre no es que realmente la niebla lo estaba, perjudicando. El problema no es la niebla que estaba delante de él. Su problema es que la niebla le hizo olvidar todo lo que había detrás de él. Hermanos, así funciona la ansiedad espiritual. La ingratitud, a Dios, nubla nuestra visión. La ingratitud a Dios se convierte en una especie de neblina que no nos permite ver el camino. Un camino que hemos transitado otras veces. La ingratitud a Dios termina alentando la ansiedad, impidiéndonos ver el camino. Cuando la niebla de la prueba que Dios está permitiendo en nuestra vida empieza a cubrir nuestra visión, comenzamos a mirar únicamente lo que no podemos ver. Nos obsesionamos con lo que podría pasar mañana, olvidamos lo que Dios ya hizo ayer. Nos dejamos nublar la vista. Olvidamos todas esas oraciones respondidas por Dios. Olvidamos las provisiones inesperadas que Dios ha provisto. Olvidamos las veces que el Señor abrió el camino donde parecía no haber salida. Olvidamos, sobre todo, la cruz de Cristo. Olvidamos la cruz de Cristo, que es la prueba suprema de que Dios está a favor de su pueblo. Y el problema es que cuando olvidamos la mayor demostración del amor de Dios, comenzamos a dudar de todas las demostraciones del amor de Dios que nosotros consideramos menores. Y cuando olvidamos, nace la ingratitud. Pero cuando recordamos la fidelidad de Dios, nace la gratitud. Y cuando cultivamos esa gratitud, encontramos descanso para nuestras almas. La ansiedad nos va a hacer fijar nuestros ojos en la niebla. En cambio, la gratitud fija sus ojos en Dios. Y este
camino que en su momento conocíamos también, que ahora la niebla nos hace olvidar, en un sentido tómelo como una ilustración de su vida. En su vida, a través de su vida, Dios le ha permitido pasar por un montón de momentos, de situaciones, de pruebas, de tentaciones, donde Él siempre le rescató. Pero es algo innato en el corazón, en la mente del ser humano, de que cada vez que encuentra una prueba nueva, una nueva dificultad, lo único que ve es la neblina de lo que no puede ver. Y esa neblina se convierte en ingratitud. Entonces, la ansiedad le va a llevar a que usted fije sus ojos en eso que no puede ver. Es todo neblina en el camino. En cambio, la gratitud le va a hacer fijar sus ojos en Dios, que lo ha guiado muchas veces a través de esa misma niebla. Y precisamente, dado de que olvidamos tan fácilmente, el Espíritu Santo nos entrega Filipenses 4:6. Este es uno de los antídotos más poderosos contra la ansiedad. ¿Cuál es? La gratitud. ¿Está ansioso? ¿Se siente ansioso hoy? ¿Ve todo nublado hacia adelante? ¿No ve el camino? Sea agradecido con Dios. Mire hacia atrás todas las veces que Dios ha salido a su encuentro. Entonces, con esto en mente, quiero invitarles a considerar el mensaje de esta tarde. La gratitud a Dios, que mata a la ansiedad. Abran sus Biblias ahí en Filipenses 4. Hemos aprendido que en esta sección de la epístola, Pablo está comunicando cómo el cristiano puede mantenerse firme en su caminar. Y caminar firme incluye no estar ansiosos por nada. Y hoy vamos a fijar nuestra atención de manera exclusiva en este versículo, una ordenanza apostólica que es ignorada de forma sistemática por el cristianismo contemporáneo. Vivimos en una cultura saturada de pánico, vivimos en una generación patológica que lo único que ve es la neblina, la niebla, que busca desesperadamente resolver sus crisis internas mediante la autoayuda o la psicología humanista o la manipulación de sus emociones. Pero la palabra de Dios no nos ofrece aquí una terapia psicológica, nos ofrece un mandato divino y un anclaje teológico absoluto. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, y aquí viene, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Amados, quiero que entiendan la magnitud del escenario histórico. Quiero que recordemos nuevamente quién está escribiendo estas palabras. No es un teólogo que está sentado en la comodidad de una biblioteca académica, encerrado en su oficina, rodeado de libros, tomando el mejor café que pudo encontrar. No, es este apóstol Pablo, sufrido, perseguido, encarcelado, ahora en este lugar, en esta prisión, en esta, este momento donde está con encarcelamiento domiciliario, pero atado a encadenado, mejor dicho, a este guarda romano, privado de su libertad, enfrentando la posibilidad inminente de la ejecución. Este es el hombre que escribe. Sin embargo, la carta a los filipenses no es un lamento.
Es un monumento al gozo soberano y a la estabilidad espiritual. En medio de la neblina más espantosa que Pablo pudo haber sufrido, estancado en un pantano que no le permitía avanzar hacia ningún lado, en medio de esa neblina, Pablo está fulgurante, mostrando gloriosamente cómo un cristiano está afirmado en la fe, confiando en el Dios, que él sabe que si bien no ve con sus ojos, ese Dios está ahí con él. Esta es la carta a los filipenses. Este es Pablo, el hombre que ordena combatir la ansiedad desde su celda, desde su arresto domiciliario. El hombre que nos dice que la paz bíblica jamás debe depender de la alteración de nuestras circunstancias externas. Cambien o no cambien nuestras circunstancias externas, nuestra estabilidad espiritual debe estar ahí. ¿Por qué? Porque quien nos guía, quien nos habita, quien nos ha regenerado y nos hace ahora partícipes de su naturaleza, es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios es un Dios inmutable, que nos enseña en un sentido a responder con inmutabilidad en cuanto a nuestra fe cuando enfrentamos momentos en que parece todo incertidumbre, que es una neblina que no nos deja ver, pero nosotros caminamos por fe. Cuando las peores circunstancias acechan al cristiano, cuando el cristiano más abatido se siente, es cuando el cristiano más responde como respondería Cristo. Cuando las cosas faltan en la casa, cuando el trabajo parece que escasea, cuando el trabajo por ahí lo hemos perdido, cuando la salud escasea, cuando la inestabilidad, y sobre todo nosotros como comunidad hispana, tanta inestabilidad que vivimos constantemente, día a día, semana a semana, año a año, eso no es quien determina quiénes somos. Estamos llamados a vivir en una estabilidad espiritual que Dios produce. Entonces, la paz bíblica jamás depende de la alteración de las circunstancias externas. Por ahí nada de eso cambia. La paz bíblica depende de la sujeción de la mente a la soberanía de Dios. Ahí es donde tenemos que llevar nuestra mente una y otra vez, una y otra vez. En el griego original la palabra afanosos es una palabra que literalmente significa tener una mente dividida. Lo hemos visto en las predicaciones anteriores. Esta es una mente dividida, es una mente fragmentada. Está desmenuzada, digamos, está en pedazos. ¿Cómo podemos vivir de una manera que es estable, como somos llamados, si nuestra mente está por todos lados? Creo en Dios, pero a su vez dudo de su ayuda. Profeso decir que Dios está conmigo cuando camine por valles de sombra y de muerte, pero luego en la práctica estoy unido al coro de ateos que dice Dios no se interesa por mí, porque veo mi vida, lo que me falta, veo mi situación, no puedo creer que un Dios que me ame me permita vivir así. Entonces, esa es la mente, una mente dividida, fragmentada. Esa es la mente de la persona que está ansiosa. Pero hermanos y hermanas, nosotros estamos en guerra contra la ansiedad. Y estamos en guerra contra la ansiedad porque nosotros hemos sido llamados a la paz de Dios. La ansiedad no es una simple debilidad de la personalidad. En su raíz más profunda, la ansiedad es un pecado contra el carácter de Dios. Dios nos dice, yo estoy en control, yo soy soberano, yo te amo, yo te cuido, yo te guardo, yo te proveo. En cambio nosotros decimos, no te veo así. Tan grande como te muestras en Isaías, tan grande como te muestras en tantos libros de la Biblia, yo te veo pequeñito. No te veo que estés en control. No te veo que seas soberano. ¿Dónde está la provisión? La ansiedad, hermanos, es la presunción pecaminosa de creer que el futuro está huérfano y que Dios
ha dimitido su trono. Dios abandonó su trono de gloria y de soberanía total, absoluta, sobre su creación. No podemos. Nosotros, cuando caemos en eso, muchos de nosotros no nos definimos como personas ansiosas, pero vivimos con una carga constante en el alma. Y eso ofende a Dios, porque cómo vivimos demuestra verdaderamente lo que pensamos de Dios. Si Dios es importante para tu vida, tú vas a mostrar que Él es importante para tu vida. Pero nosotros, con la ansiedad, ¿qué hacemos? Queremos controlar lo incontrolable, lo que nosotros no podemos controlar, las cosas sobre las que no tenemos poder, queremos tener control sobre el futuro. Nos llenamos de ansiedad por las finanzas, la familia, la salud, el ministerio. Y esa carga revela mucho más teología de la que verdaderamente creemos. ¿Cuál es el antídoto entonces que disuelve este pánico de la mente dividida? El apóstol no dice simplemente oren, no. Él introduce una cláusula teológica que es innegociable. Él dice oren con acción de gracias. La gratitud a Dios mata la ansiedad. El término griego que Pablo usa aquí es un término muy conocido, Eucaristía. Esta palabra se compone de algo que es bueno y de gracia. Significa el reconocimiento consciente de un favor inmerecido. Por eso somos agradecidos. ¿Usted merecía su salvación? No, pero Dios se la dio. Gloria a Dios, seamos agradecidos. ¿Merecemos las misericordias de Dios? No, pero Dios nos la da por su gracia, por su amor, por su bondad. Las derrama, hace que lluevan sobre nuestras vidas. Agradezcamos, porque es esa gratitud a Dios que mata la ansiedad. Y esta palabra que Pablo usa es un reconocimiento consciente de ese favor inmerecido de Dios. Y hoy vamos a desglosar este texto bajo 3 encabezados doctrinales que exponen cómo la gratitud destruye la ansiedad. Y esto pequeño que estamos viendo, con acción de gracias, lo vamos a ver así. Punto 1, cuando olvidamos a Dios, nace la ingratitud. Punto 2, cuando recordamos a Dios, nace la gratitud. Y el punto 3, cuando cultivamos la gratitud, encontramos descanso en Dios. Pero antes de experimentar el descanso que Dios promete, debemos entonces identificar la raíz del problema. La ansiedad no aparece de la nada, la ansiedad tiene una fuente espiritual. Pablo por eso nos lleva primero al lugar donde comienza esa batalla. Si la gratitud es el remedio, primero entonces debemos diagnosticar la enfermedad. Y el punto 1 que vemos es, cuando olvidamos a Dios, hermanos, nace la ingratitud. Vayamos al primer punto. La ansiedad humana no comienza en los problemas financieros. La ansiedad humana no empieza cuando hay crisis de salud. La ansiedad humana no empieza en la inestabilidad social. No, la ansiedad comienza cuando la mente sufre de amnesia espiritual y se olvida de la presencia del Creador. ¿Quiere usted saber dónde nace su ansiedad? Se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de la bondad de Dios. La ingratitud es el subproducto directo del olvido de Dios. Entonces, necesito que hagamos una distinción teológica que es crucial. El incrédulo puede agradecer a Dios por los beneficios, pero solo el verdadero creyente agradece porque reconoce al Dios que brinda los beneficios. Reconoce al dador. El mundo impío experimenta lo que llamamos gracia común.
Miren esto, aún los ateos más acérrimos disfrutan de bendiciones de Dios. Disfrutan del sol, disfrutan de la lluvia, disfrutan de los alimentos, disfrutan del matrimonio, disfrutan de criar hijos, disfrutan de gritar un gol en el mundial, pero sus corazones permanecen ciegos al Dios que provee. Y eso es lo que Pablo claramente nos dice, que nos ayuda a diferenciar a alguien que no conoce a Dios, a alguien que le pertenece a Dios. Miren el veredicto devastador del apóstol Pablo en Romanos 1:21. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No le honraron, no le dieron gracias y su corazón, su mente es entenebrecida. Ya no entienden nada. Ese es un pasaje escalofriante si lo pensamos verdaderamente. La anatomía de la caída de la humanidad no comenzó con un acto de violencia explícita. No, comenzó con la supresión, con dejar a un lado, con tratar de ocultar y tapar la verdad. Comenzó con el rechazo de Dios. La falta de gratitud, hermanos, es la matriz de la rebelión humana. La falta de gratitud es ese caldo de cultivo donde la rebelión humana comienza. No seamos ingratos. Cuando olvidamos a Dios, nace la ingratitud. Cuando dejas de agradecer, dejas de reconocer la soberanía de Dios. Y en ese preciso instante, el hombre se coloca a sí mismo en el centro del universo. Si no estamos agradeciendo a Dios, ese agradecimiento hacia alguien va, en este caso hacia nosotros. ¿Cuál es el contraejemplo histórico perfecto de esto? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que nuestro Padre Celestial nos enseña a través de su palabra? Hay un ejemplo que es histórico, real, vive en las páginas de las Escrituras por toda la eternidad. Hay un ejemplo de ingratitud, Israel en el desierto. Piensen en esto. Vieron las plagas enviadas por Dios devastar a Egipto. Caminaron en seco a través del Mar Rojo. Comieron maná del cielo, pan del cielo, cada mañana. Bebieron agua de la roca. Tenían la manifestación visible de la gloria de Dios en una columna de nube y de fuego. Sin embargo, ¿qué dice el registro bíblico? Al menor rastro de sed o hambre, cayeron en la murmuración. ¿Por qué murmuraban? Y esto es clave, hermanos. Murmuraban porque olvidaron. Olvidaron. Cuando olvidamos a Dios, nace la ingratitud. Pero la gratitud a Dios mata la ansiedad. La ingratitud produce ansiedad. Ellos olvidaron. Su memoria teológica falló. Y cuando olvidas la fidelidad pasada de Dios, la ingratitud va a nublar tu presente. Ya no vas a ver nada. No importa la bendición que Dios esté poniendo delante de tus ojos. Tu ingratitud no te va a permitir verla. La ansiedad distorsiona el futuro, nublado por la ingratitud. El ansioso comete un error interpretativo muy grave. Interpreta las circunstancias de la vida aisladas del carácter de Dios. No me diga que no le ha pasado eso. Como decía la semana pasada, en las victorias del domingo, en el gozo del domingo, nuestra teología perfecta. Ahora en las batallas del lunes, ¿qué pasó?
pateamos la Biblia a un lado, nos ponemos quejosos, empezamos a murmurar, estamos descontentos. Entonces, ahí caemos en este error. Son las circunstancias las que ahora dictan, las que dibujan, las que colorean el Dios en el que creemos. No, grave error. Mira la tormenta económica, mira y trata y lidia con el diagnóstico médico que llegó, mira el conflicto familiar de una manera que honre a Dios. El creyente va a decir, Dios es soberano, Él está en control. En cambio, el ingrato, el que no conoce a Dios, va a decir, es todo culpa de Dios. Porque si Dios verdaderamente es bueno, no hay razón por la que yo tenga que pasar por esto. La ingratitud es, en esencia, una acusación implícita contra Dios, afirmando que Dios no es lo suficientemente bueno, lo suficientemente sabio, es un ataque contra la persona de Dios. Dios no es suficientemente poderoso para cuidar a sus hijos. Pero, gracias a Dios, el olvido no tiene la última palabra. Gloria a Dios. Porque la misma mente que puede olvidar a Dios puede ser entrenada para recordarlo. Su mente, si está olvidando a Dios, si está quejoso, puede entrenarla para que en vez de olvidar a Dios y ponerse quejoso e ingrato, usted la entrene. Y cuando el recuerdo de la fidelidad divina ocupa el lugar del olvido, el olvido ya quedó a un lado, ahora estamos nuevamente. Estamos bien, estamos sobrios espiritualmente. El embriago del olvido quedó atrás. Ahora volvemos a ver a Dios como Dios es. Y cuando el recuerdo de la fidelidad de Dios ocupa este lugar, algo glorioso sucede. La solución a la amnesia espiritual no es mirar más profundamente dentro de nosotros mismos, créame que se va a deprimir, sino que la solución es mirar nuevamente a Dios. Y acá empezamos nuestro segundo punto. Pasamos de que cuando olvidamos a Dios nace la ingratitud, ahora cuando recordamos a Dios, lo opuesto, nace la gratitud. Esto nos conduce de manera lógica a nuestro segundo encabezado. Cuando la mente se entrena a recordar a Dios, la consecuencia es inevitable. Nace la gratitud. Ahí tenemos que estar. El antídoto contra la amnesia de la ansiedad es la memoria teológica. Para comprender la riqueza de esta palabra, Eucaristía Paulina, debemos sumergirnos en las raíces del Antiguo Testamento. Hay dos conceptos hebreos que son monumentales ahí. Miren, hay uno, es la palabra sacar con Z, que significa recordar de forma activa. Esto significa, era lo que se le pedía al pueblo de Israel, de rememorar las obras del pacto de Dios. ¿Recuerdan cuántas veces se le dice a Israel? Recuerda, Israel. Y bueno, ayúdese en la memoria, sacar es la palabra, saquen las memorias positivas de Dios, recuerden a Dios. El segundo es otra palabra que es yadá o todá. Entonces, esto se traduce como dar gracias. Entonces digamos, ok, yadá, vamos a dar gracias. Ya bastó todo lo que nos quejamos, yadá, demos gracias. ¿No? Entonces, en la economía de Dios, para la nación de Israel, la gratitud jamás fue una emoción interna o algo abstracto o algo místico, no. ¿Saben qué era la gratitud que Dios le estaba enseñando a Israel? Era un acto de proclamación pública basado en hechos históricos concretos. Era Dios diciéndole, mira Israel, recuerda, sacar, da gracias,
Yadá, te saqué de Egipto. Caminaste por el mar en seco. Comiste del maná. Y Dios lo hacía una y otra vez. En varios momentos históricos del pueblo de Israel los hacía mirar hacia atrás para que vieran hechos históricos concretos. Al punto hermanos, si lo quiere buscar, Levítico 7:12, ahí, y si está anotando, léalo después, miren el trasfondo litúrgico que hay ahí en Levítico 7:12, donde se prescribe el sacrificio de acción de gracias. Este no era un sacrificio expiatorio para recibir el perdón de pecados, no era tampoco una ofrenda manipuladora para obligar a Dios a otorgar un favor, no. ¿Qué era? Era una respuesta voluntaria de adoración por un favor ya recibido, por un rescate, por una sanidad, por una liberación de la mano del enemigo. Dios le estaba enseñando a Israel, y nosotros tenemos que también aprenderlo, que la gratitud no es solo un sentimiento bonito, es una disciplina activa. Tenemos que disciplinarnos para ser agradecidos a Dios. Entonces, acá lo que nos muestra Levítico 7:12 es que el adorador traía carne y pan y organizaba una fiesta pública en las inmediaciones del templo. ¿Para qué? Para testificar a la congregación, para testificar delante de los santos la fidelidad de Jehová. ¿Ven? Agradecido. Y miren la lógica divina. La manifestación pública de la gratitud ahogaba de manera absoluta los pensamientos privados que la gente tenía, que estaban llenos de ansiedad y de desesperación. O sea, ya no había un enfoque en los pensamientos privados de ansiedad y desesperación, ahora había un enfoque ¿en qué? En algo público, de darle gracias a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¡Aleluya! Nuestra alma debe exclamar, en el peor de los momentos, cuando la neblina de las circunstancias parecería que nos hace olvidar, debemos confesar y proclamar, bendice, alma mía, a Jehová. Alma mía, no te olvides de sus beneficios. Gloria a Dios. Esta es la lógica divina. Y hay un teólogo que capturó esa realidad de una manera, diría yo, magistral. Dice eso: comenzar alabando a Dios por el hecho de que en esta situación, algo negativo, tal como es la situación, Él es tan poderosamente Dios. Tal comienzo es el fin de la ansiedad, dice. O sea, comenzar alabando a Dios por el hecho de que en esa situación que usted está, tal como es la situación, no estamos mintiéndonos. Él es tan poderosamente Dios, tal comienzo, hermanos, es el fin de la ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos viendo a Dios como Él es. ¡Qué declaración tan profunda! Estar ansioso significa que estamos encerrados en nuestro propio ego. Nosotros sufrimos, nosotros gemimos, nosotros tratamos de predecir el mañana. Contrariamente, dar gracias a Dios significa quitar los ojos del problema y ponerlos ¿dónde? Devolverlos a la gracia de Dios. Hacerle espacio en la escena a Dios, arrojar la carga sobre sus hombros soberanos y dejar que sea su preocupación. Esto está en las manos de Dios. Esto está en las manos de Dios. La gratitud bíblica no es un optimismo que es ciego, que es superficial. No, es una interpretación rigurosa de la realidad basada ¿qué? En la teología que es correcta, en la teología que es ortodoxa.
Y la mayor evidencia de que Dios no te abandonará en tu presente es que ya no te abandonó en tu eternidad, ni en tu pasado, pero tampoco en la eternidad. Imagine eso. Lo vimos también la semana pasada. Pero si Dios entregó a su Hijo por ti, no hay circunstancia presente que contradiga su amor. Creo que lo vimos en la cita de MacArthur, cuando decía, confiamos en Dios para nuestra salvación eterna y luego no confiamos en Él para lo que viene en el próximo mes. Ridículo. No tiene sentido. Pero así nos enceguece el pecado. Y estamos pecando cuando no vemos a Dios como Dios es. Estamos permitiendo que la neblina de las circunstancias nos dejen de confiar en aquel que nos ha guiado por ese camino una y otra vez. Hermanos, la ansiedad mira hacia adelante y tiembla ante futuros imaginarios que el pánico está inventando. En cambio, la gratitud, ¿qué hace? Mira hacia atrás. La gratitud mira hacia atrás y se alimenta de misericordias ya registradas y ya comprobadas. ¿Dónde? En la historia misma de la redención y en nuestras propias vidas. La ansiedad moderna rara vez se siente como una incredulidad abierta y ese es el problema. Por eso se ha metido tan fácilmente en las iglesias. Porque aceptamos la ansiedad moderna como algo que es bueno, ¿no? Mirá qué hombre, qué mujer preocupada. No, es muy responsable. Pero nadie se anima a decir con amor, no, ya cruzó la línea, ya se ha hecho él o ella Dios sobre su propia vida, queriendo controlar situaciones que no puede controlar. La ansiedad moderna se disfraza de planificación excesiva, de control, de escenarios imaginarios y de una necesidad constante de tener todo bajo dominio. Y como creyentes, bueno, obviamente que no estamos suspendidos en el vacío. Estamos, como decía por ejemplo William Barclay, que es un teólogo, él decía que estamos suspendidos entre las bendiciones del pasado y las promesas del futuro. Ahí estamos. Entonces, si la neblina de la duda te impide ver a Dios, mira para atrás. Mira que estás suspendido entre las bendiciones del pasado, bendiciones concretas que Dios te ha dado, y las promesas del futuro de un Dios que es inmutable, de un Dios que es fiel, que no va a cambiar. Entonces, la gratitud bíblica no puede quedarse únicamente en un recuerdo ocasional. ¿Entendemos eso? Nos puede servir cuando estamos pasando el primer momento, que pasamos del punto 1, cuando olvidamos a Dios, nace la ingratitud, entonces tenemos que hacer lo opuesto, que es, cuando recordamos a Dios nace la ingratitud, pero no podemos quedarnos ahí. ¿Qué debemos hacer? Bueno, recordar a Dios produce gratitud, pero cultivar esa gratitud es lo que produce una vida de descanso. Es lo que produce un caminar firme, que es lo que Pablo en esa parte de Filipenses 4 está explicando de muchas maneras. Estén así firmes en el Señor, amados. Les ruega a Evodia y Síntique que se dejen de pelear. Versículo 4, regocíjense en el Señor. Estén firmes así, regocíjense en el Señor. Y ahora estamos viendo, estén firmes, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. ¿Qué es lo que nos estamos concentrando hoy? Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Recordar a Dios en momentos aislados es bueno, por supuesto que es bueno, pero mucho mejor es vivir recordándole diariamente, porque eso es transformador. Eso termina dándole una forma cristocéntrica a su carácter. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir al punto 3. Cuando cultivamos la gratitud, encontramos descanso en Dios. Cuando cultivamos la gratitud, encontramos descanso en Dios.
Llegamos, finalmente al tercer punto. Esta es la cumbre de la instrucción apostólica. Cuando la gratitud deja de ser un evento aislado y se convierte en una disciplina espiritual que es cultivada diariamente, el corazón halla un descanso en Dios que es inquebrantable. Escuchen con atención el lenguaje que el Espíritu Santo inspira a través de Pablo. Él no nos llama a una gratitud intermitente que depende del flujo de las circunstancias benévolas. No. Noten el alcance absoluto en otras cartas paulinas. Miren cómo Pablo nos llama a cultivar esta gratitud. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo. En 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, vamos a hacer una distinción exegética fina por ahí. Pablo no está diciendo, dad gracias por todo, sino gracias en todo. Nosotros no damos gracias por el pecado, no damos gracias por la injusticia, no damos gracias por la perversión del sufrimiento en sí mismo, damos gracias en medio de eso. Damos gracias en medio de la prueba porque sabemos con certeza teológica que Dios sigue siendo soberano, sigue siendo infinitamente bueno y sigue gobernando cada contingencia para su gloria y nuestro bien eterno. La gratitud, por tanto, eleva nuestra fe por encima del dolor inmediato. Y se convierte esta gratitud que Pablo nos pide, con la que oremos, esa gratitud se convierte en el termómetro inequívoco de nuestra madurez espiritual. ¿Quieres saber si estás maduro en la fe? ¿Cómo oras? ¿Oras con gratitud? Bueno, miren, los eruditos e historiadores de la Iglesia clásica nos recuerdan una metáfora sumamente ilustrativa. Tanto el comentarista William Hendrickson, respaldado por otro, apellido Elter, afirmaban que una oración sin acción de gracias es como un pájaro sin alas. Imagínense. Esa oración tiene serias dificultades para levantar el vuelo y no puede hallar acogida delante de Dios. Eso es lo que decían ellos. Gran verdad. La petición que está desprovista de gratitud se degenera rápidamente en una letanía, en un listado de quejas egoístas. Es un pliego de demandas insolentes donde tratamos a Dios como a un siervo cósmico que tenemos ahora, que está obligado a cumplir nuestros caprichos. Pero cuando envuelves tu petición en acción de gracias, estás declarando de antemano, Señor, aquí está mi profunda necesidad, pero confío plenamente en tu providencia. Y me someto a tu perfecta y santa voluntad. Miren, es tan importante esto que Pablo nos dice en el versículo 4:7 cuál es el resultado glorioso de esta oración que es agradecida. ¿Qué es lo que dice? Lo pueden leer ahí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La progresión bíblica ahí es perfecta, es irrompible. El Antiguo Testamento nos enseñaba, recordar produce ¿qué? Agradecer. Y agradecer produce confiar. Eso es lo que vimos. En el Nuevo Testamento ese concepto es consolidado. Orar con gratitud produce la experiencia inmediata de la paz divina. Y noten, como les dije en un sermón pasado, la palabra guardará. En el griego es el término militar que se utilizaba para describir a una guarnición de soldados. O sea, era un centinela que se colocaba firmemente en las puertas de una ciudad. ¿Para qué? Para protegerla contra las invasiones enemigas. Y esta es una imagen gloriosa. ¿Por qué? Porque cuando tú entregas tus cargas a Dios y ejercitas la gratitud, recordando quién verdaderamente Él es, la paz de Dios desciende como un ejército celestial. Se planta como un centinela en la puerta de tu corazón y de tu mente
y prohíbe de manera absoluta la entrada a los dardos ¿de qué? De la ansiedad. No pueden entrar. El pánico no puede entrar. El temor al futuro no puede entrar, porque tu mente está custodiada por Dios. Esta paz, amados, sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo. Y no significa simplemente que sea esto un misterio indescifrable, esto de que sobrepasa todo entendimiento. No, se refiere a que esto es de un orden tan sublime y celestial que la mente humana, con toda su ciencia, su psicología y sus esfuerzos terrenales, jamás podrá fabricarla por sí misma. Esta paz de la que habla Pablo, y veremos más adelante, no es el resultado de controlar nosotros nuestras circunstancias. Es el resultado de descansar en Dios, el Dios soberano, que gobierna todas las cosas con un poder absoluto. Y eso, si has estado conmigo, siguiéndome, nos lleva al corazón de la aplicación. La pregunta ya no es ¿qué enseña este texto? Y lo hemos visto desde varios matices, al versículo 6. La pregunta es ¿qué haremos nosotros con esta verdad? La doctrina ha sido expuesta. Ahora debemos permitir que esa doctrina transforme nuestra manera de vivir. Entonces, para concluir, regresemos al núcleo central de nuestra meditación. La ansiedad sobrevive y prospera únicamente en el terreno seco del olvido de Dios. ¿Usted quiere que su ansiedad crezca? Bueno, olvídese de Dios. En cambio, la gratitud, ¿qué hace la gratitud con la ansiedad? Piénselo gráficamente. La gratitud estrangula la ansiedad, la debilita, porque nos obliga a recordar que el Dios que nos sostuvo ayer con su gracia soberana, ese mismo Dios sigue sentado en su trono gobernando el día de hoy. ¿Y saben qué? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Seguirá gobernando el futuro que el ansioso tanto teme. La acción de gracias no altera de manera mágica tus problemas externos. No estoy diciendo que pongas la radio y empieces como un lorito a cantar una canción que sonó, que parece que está bien. No, si eso es algo vacío, si es algo ritualista, no lo hagas. Eso no te va a cambiar la ansiedad. Lo que va a cambiar tu ansiedad es que tu mente esté comprometida en pensar en la situación como es, llevándola al Dios verdadero, al Dios bíblico, al Dios de la Biblia que tú estás aprendiendo para conocerlo más. Entonces, no hay algo que estamos diciendo, sea agradecido a Dios y empezar a repetir, Dios te doy gracias por eso, Dios te doy gracias por eso, y hice 100 gracias, estaría buenísimo que lo hagan, pero si lo hacen de una manera externa, ritualista, esto no va a producir magia y va a anular la ansiedad. No, eso no va a borrar instantáneamente las dificultades que vas a experimentar en este mundo caído. De lo que estamos hablando acá, de lo que Pablo nos llama, es que la gratitud hace algo que es infinitamente superior. Vuelve a colocar delante de nuestros ojos la majestad, ¿qué? Inmutable del Dios soberano que está por encima de cualquier circunstancia. Entonces, si hoy te encuentras con una mente fragmentada por el afán de este siglo, te llamo a arrepentirte. Arrepentirte del pecado de la incredulidad, a detener la murmuración, a detener las excusas y presentarte ante el trono de la gracia. Ahí, por fe, delante del trono de la gracia, que Cristo te da entrada, despliega tus peticiones, despoja tu corazón de todas tus cargas, pero hazlo envuelto en una profunda, consciente y madura acción de gracias por la obra salvífica de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que trae todos los beneficios. Hazlo por su providencia diaria y por su fidelidad inquebrantable.
Entonces, si estás anotando, hoy el Señor nos llama a 3 acciones simples pero profundas. Y si no, grábalo. Primero, deja de alimentar la ingratitud del olvido. Segundo, entrena tu mente en el recuerdo de la fidelidad de Dios. Tercero, aprende a orar hasta que la gratitud gobierne tu ansiedad. Deja, te lo suplico, deja que el centinela de la paz de Dios tome su puesto en tu mente hoy mismo. La gratitud a Dios es lo que mata la ansiedad. Oremos. Padre, gracias por Cristo. Gracias por los beneficios, Señor, que nuestra alma no debe olvidar. Gracias, Padre. Te amamos y te pedimos perdón, Señor, por esos momentos en que dejamos que la neblina de las circunstancias adversas, las neblinas, Señor, que traen las pruebas, nos hagan olvidar, Señor, de que tú estás ahí, como siempre, inmutable, poderoso, en control total de todas las situaciones. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia atrás y ver las grandes bendiciones, las grandes obras que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por Cristo, en Cristo. En el nombre de Cristo te damos. Amén.